RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora a Iván Arenas, reconocido analista político, comentarista de opinión en el portal de Montonero, especializado en tema de gestión social y conflictividad. Iván, qué gusto saludarte. Gracias por atender, como siempre, esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. ¿Cómo estás? José, muy buenos días. Muchas gracias y buenos días también a todos los que nos están viendo esta mañana. Gracias. Ayer te leía con atención, en horas de la noche, una comunicación a través de tu cuenta Twitter, ¿no? Donde adelantabas que en Arequipa se reunieron un grupo de dirigentes de la macrorregión sur, ¿no? Donde el tema principal era llamar a un paro indefinido en la macrorregión sur a partir del 4 de enero, ¿no? Y hoy también esta información la corrobora el diario Correo, ¿no? Donde incluso detalla que detrás de esto ya habría una suerte de una nueva zonada, ¿no? Me gustaría analizar qué hay detrás de todas estas movilizaciones, paralizaciones y además esta toma de decisiones ayer, ¿no? A una fecha para paralizar la macrorregión sur. Sí, José, ¿cómo estás? Bueno, el día de ayer se realizó en horas de la tarde, incluso con un comunicado después. El día de ayer se realizó esta reunión de varios dirigentes de diferentes regiones, entre ellas Puno, Moquegua, Cusco, Arequipa, y justamente fue en Arequipa, en la que una de las principales resoluciones o uno de los principales compromisos era iniciar un paro a partir del día 4. Aparentemente y en apariencia y eso quiero tocarlo evidentemente con mucho tacto, aparentemente sería un paro, digamos, contundente. No obstante, hay unas cosas importantes que decir, ¿no? En cuanto a las personas que son representativas o a los líderes que han participado, debo decirte que justamente la representación no la es tanta, es decir, pertenecen a organizaciones, evidentemente como el SUTEP, a nivel regional, o organizaciones como frentes de pedidos o exigencias. Ya sabes tú que está evidentemente el cierre del Congreso, además la renuncia inmediata de quien ellos reconocen como golpista, que en este caso es a la presidenta Dina Boluarte. Además de eso, ya sabemos todos también que ellos exigen una asamblea constituyente plurinacional y popular, esto es una cosa importante, y piden además la liberación, según ellos, del presidente todavía en funciones, el presidente Pedro Castillo. Entonces son una suma, de verdad, son una suma de pedidos, exigencias, y que también, vale decir, los dejan de alguna otra manera en el sector muy radical del paro, ¿no? La gente, si bien está cansada y hay una evidentemente protesta de legitimidad en contra de la clase política en general, pero también la gente, una mayoría nacional quiere trabajar, pero además de eso, la gente reconoce que lo que hizo el señor Pedro Castillo es un abuso de autoridad, es un golpe de Estado, que no le haya funcionado es otra cosa, pero la gente reconoce que este señor se equivocó y ese señor debe de alguna otra manera pagar. Lo que estos señores, en su posición absolutamente radical, están pidiendo, no solamente, como te decía, el cierre del Congreso, la nueva Asamblea Constituyente, sino además restituir al presidente o al expresidente Pedro Castillo en su cargo, algo que difícilmente se pueda realizar. Ahora, Iván, esto, más allá de la representatividad que podrían tener estos dirigentes que han tomado este acuerdo de iniciar un paro indefinido en la macrorregión sur a partir del 4 de enero del 2023, pero se hace en medio de una situación de estado de emergencia, o sea, es un abierto desafío. Claro que sí, es un abierto desafío al estado de emergencia, porque como todos sabemos, desde hace días atrás estamos cumpliendo ese estado de emergencia, y toda persona que se revele ante el estado de emergencia y sobre todo de las características, de las exigencias que tenemos aquí, que piden no solamente adelanto de elecciones, sino además del cierre del Congreso, todos sabemos que estamos yendo en contra del orden constituido, así que están haciendo un acto definitivamente delincuencial. En este caso, lo que te podría decir, no sabemos a ciencia cierta si
estos dirigentes son tan representativos como para que de alguna otra manera toda Macrosur pueda paralizar. Lo que sí te debo decir es que son minorías muy activas, muy radicalizadas, muy extremistas, que 2 o 3 personas pueden cerrar tranquilamente una vía. Como tú lo dices y como vale la pena reafirmarlo, lo que tenemos que decirle a la población en general es que estamos en un estado de declaración de un estado de emergencia. Todo lo que contraviene a esa declaración definitivamente es parte de un acto de rebelión contra el orden establecido. Eso es lo que tendríamos que decir también, estimado José. Ahora, hay otro elemento, Iván, que ha estado circulando a través de las redes sociales e incluso ya con algunas declaraciones de algunos dirigentes, que es el caso de Felipe Domínguez, que es un dirigente del sector norte en Arequipa, muy ligado al tema sindical. Hace unos días, Felipe Domínguez ofreció declaraciones al portal Epicentro Televisión y en ellos ya tenía un lenguaje separatista, un lenguaje de querer unificar a toda la macrorregión sur, ¿no? Con una posición abiertamente separatista, decisionista, ¿no? Y esto, de una u otra manera, también conjuga con algunas declaraciones que han circulado en Puno, bajo esa misma línea, ¿no? Hace unos días yo conversaba acá con el general Otto Gibovich, que ha sido excomandante general de las Fuerzas Armadas, y también él mostraba su preocupación, porque en los últimos meses, o en el gobierno del expresidente Castillo, el accionar de activistas ligados al MAS boliviano, ligados a Evo Morales Saima, de una u otra manera han tenido una penetración bastante sistemática. Si bien es cierto, esta posición es rechazada, porque también hemos conversado con gente en Tacna, en otros puntos, que marcan distancia con esta postura, pero de una u otra manera van incubando también este mensaje. ¿Qué hay sobre esto, Iván? Mira, esto es un mensaje que ellos ya lo tenían de alguna u otra manera preparados, es decir, la izquierda frente a los fracasos económicos, políticos de la gestión pública, de lo público en general en los últimos meses. El último gran refugio que tiene la izquierda es el aspecto cultural, el aspecto identitario. Esto no solamente lo ha dicho el señor Domínguez, sino además ya se venía diciendo, sobre todo en lugares de alguna otra manera muy particulares, caso por ejemplo Puno, caso básicamente Puno, ¿no? Con lo que ellos llaman la nación aymara. Entonces, de alguna otra manera, lo que está haciendo la izquierda, digamos, es aprovechando la situación de crisis política que existe en el país para levantar estas banderas que, si bien estaban dormidas, siempre existaban allí, no significa que no estaban. Pero se hablaba más de Puno y de la nación aymara, es decir, culturas absolutamente identitarias, ¿no? Ahora, sin embargo, lo que hemos visto es que, digamos, un nuevo sector social, es decir, las clases medias informales o ilegales, el señor Domínguez pertenece a una de ellas porque a él se le acusa, hay varias investigaciones y varias denuncias sobre, por ejemplo, el señor Domínguez, en el que ha participado en lo que se llama tráfico ilícito de tierras. Aparte de eso, hay innumerables sectores, por ejemplo, la minería artesanal o la minería informal, inclusive minería ilegal, no quiero hacer una diferencia en esto, que están de alguna otra manera tratando de capitalizar estas banderas, las banderas de la decisión del Perú en dos, ¿no? Si bien, como tú lo dices, también esto ha sido rechazado por algunos sectores importantes, la clase media regional, la clase media en las provincias todavía no logra comprarse esta narrativa. Por una razón sencilla, porque la construcción de la República sería en contra de, todavía no han encontrado un elemento identitario afirmativo. Y eso es lo que yo temo. Temo dos cosas. La primera, que evidentemente se está incubando la idea de un país en el sur, separado de la totalidad nacional. Y lo segundo es que estén empezando a buscar y encuentren finalmente elementos identitarios que lo que hagan es reafirmen esta república. Al momento de ahora, te puedo decir que no hay, salvo en algunos lugares como Cusco, ínfimo, pero en Puno bastante, como en la supuesta nación aymara. Entonces, a mí lo que, como te decía, lo que me preocupa es que estén incubando esta narrativa, este relato, y lo segundo, como te decía también, es que
encuentren mañana más tarde una razón identitaria para poder identificarse y decir que ellos son una nación y que necesitan separarse, como el caso, por ejemplo, de los mapuches en Chile. Lamentablemente, como te digo también, y eso es importante, hacer un análisis social, digamos, sociológico, lamentablemente las clases medias regionales, muchas veces ligados a la informalidad o de repente la ilegalidad, están de alguna u otra manera promoviendo también esto. Entonces, lo que hay acá es un trabajo bastante serio. No solamente se están revelando y no solamente están actuando en un espacio de secesión, sino además son los partidos políticos nacionales los que deberían empezar a articular, porque ellos son los que de alguna u otra manera articulan, relacionan a todo el Perú, deberían empezar a articular y a pelear esta narrativa que se viene incubando de un nuevo país en el sur andino, ¿no? Sur peruano. Tú acabas de tocar un tema medular, y la necesidad de ir estableciendo un acercamiento, sobre todo en aquellas zonas más alejadas. ¿Por qué? Por una razón muy elemental, Iván. Los últimos 17, 18 meses de gestión gubernamental de Pedro Castillo, de una u otra manera, ha habido un activismo político bastante marcado, ¿no? Desde sus propias autoridades políticas, hay que decirlo con nombre propio, prefectos regionales, subprefectos provinciales, subprefectos distritales, que tenían una capacidad de movilización y una capacidad logística que pasaba desapercibido en muchos puntos del país, pero el activismo ha sido constante, ¿no? Entonces, desmontar ese trabajo va a ser una tarea que pase por tener un mayor acercamiento con las poblaciones, un mayor trabajo de afianzamiento social, de fortalecimiento político, ¿no? Pero ahí nos encontramos con un problema, ¿no? La falta de organicidad de este gobierno, ¿no? Este gobierno puede tener ministros que son de carácter técnico, pero siempre tiene un vacío. ¿Cómo suplir ese vacío? ¿Cómo actuamos, no? Porque este activismo, aún así sea minoritario, es un activismo permanente, ¿no? Que está conspirando, hay que decirlo con nombre propio, las 24 horas del día. Sí, José, mira, hay dos cosas que son importantes, señor, lo que tú dices. Adicionalmente a una especie de organización paralela que el gobierno había formado, que el señor expresidente, digamos, con sus asesores habían formado, que era una especie de Estado alternativo. Adicionalmente a eso, lo que existe es una narrativa alternativa, y la narrativa es muy potente, es de verdad muy potente. Probablemente no nos estemos haciendo mucho caso, pero cuando tú ves, por ejemplo, las redes sociales, esos son análisis de las redes sociales como hacemos nosotros, seguimientos o monitoreos, inclusive de los medios en el sur, te das cuenta que de otra manera ha pegado, es decir, es muy fuerte tanto la organización paralela a través de prefectos, subprefectos, además de eso, la narrativa que tienen y que se ha desarrollado en inmensa parte de la sociedad sobre todo en el sur, es muy poderosa. Desmontar no solamente la organización paralela que se había formado, sino además, no solamente llenar ese vacío, sino además luchar contra el relato, que el relato ha funcionado, donde el señor finalmente termina siendo una víctima, donde los golpistas terminan haciendo el Congreso cuando el señor es el que dio el golpe. Es una lucha de narrativas y de comunicación política, algo que el gobierno no lo tiene. Si el gobierno no solamente no tiene o adolece de una infraestructura paralela que tenga marcada línea política para enfrentar a esta arquitectura que había diseñado Pedro Castillo y sus asesores. No solamente no tiene eso, el gobierno no tiene una estrategia a nivel local o a nivel regional que comunique eficientemente, que informe eficientemente de las cosas que no solamente el gobierno está haciendo, sino lo que hizo el señor Pedro Castillo, porque como te decía, esta narrativa del señor Pedro Castillo, que en realidad a él le han dado el golpe, que en realidad era un pobre campesino, que en realidad lo querían fuera y en realidad no hizo absolutamente nada malo, esta narrativa es la que está triunfando adicionalmente a la organización política que existe. Ahora, la mirada siempre está puesta en lo que han sido las situaciones críticas, ¿no? Corredor minero del sur, ¿no? Donde se asientan además las grandes inversiones en el país, ¿no? O sea, ¿cómo es que se debería actuar en estos casos, ¿no? Porque también no es grato ver cómo que permanentemente bloquean el corredor minero del sur, afectan a inversiones importantes
Las Bambas, Hadday, Antapacay, etcétera, pero nadie ha dicho nada hasta el momento, ¿no? O sea, el gobierno tiene una posición bastante débil en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se debería actuar a partir ya de esta sucesión constitucional y a partir de generar, imperar el Estado de Derecho, ¿no? Mira, hasta donde se sabe, el gobierno ha tenido reuniones con algunos dirigentes en el Cusco, otros dirigentes, tres organizaciones importantes, por ejemplo la FARTAC u otras organizaciones o el Frente de Defensa, las han rechazado, pero hasta el momento el gobierno de otra manera está que se mueve. Yo tengo entendido que hay 3 ministros, por ejemplo, ahora en Cusco. Entonces, lo que te quiero decir es que el gobierno necesita aplicar una estrategia no solamente a nivel político, sino además una estrategia importante y vital para las venas económicas nacionales como son la minería. En este caso, mira, hay una cosa que ha pasado desapercibida, pero la gente, por más que quisieron, por ejemplo, tomar las minas, la lucha principal no estaba en la zona minera, sino en las zonas, no estaba tampoco en las zonas rurales, sino en las zonas urbanas. Esto es porque la vanguardia que dirigía quiso llevar, digamos, la protesta hacia las zonas, no hacia las zonas rurales, ni mineralizar la protesta, sino la que hicieron llevar hacia las zonas urbanas. Es una estrategia importante. Por eso dejaron a un lado la toma de las minas como en un primer momento se supuso. Pero ahora hay una cosa y un elemento fundamental, que empieza un nuevo año y evidentemente a partir de ahora sí cambia la estrategia en el sentido de que no solamente van a hacer, y eso lo tengo entendido yo porque, digamos, se han reunido y lo vienen diciendo, no solamente está hacer los bloqueos en las propias zonas urbanas, sino además ya llevar los bloqueos a las zonas estratégicas, como ya hemos visto, por ejemplo, a las plantas de gas, a Camisea, y ahora lo quieren llevar también a la minería. Eso lo están diciendo, lo han dicho, y eso es importante decirlo, con sectores ilegales que también practican la minería ilegal. Por ejemplo, Las Bambas tiene un grave problema de minería ilegal alrededor, por ejemplo, en Huancuire. Entonces, hay evidentemente algunas cosas elementales que el gobierno tiene que hacer. No sé si el gobierno los está aplicando rápidamente, desmontar primero la estrategia de sedición o la estrategia de rebelión contra el Estado de Derecho. Y lo segundo es cuidar estratégico. El corredor minero es un bien estratégico del Perú, como lo es el gas de Camisea. Lo que debería hacer el gobierno es también tener una estrategia muy fina aquí. Y luego el gobierno debería decirnos contra quién estamos luchando. Si bien, como tú dices, o yo lo digo, hay protestas que son absolutamente legítimas y entendibles, como por ejemplo el rechazo a la clase política nacional, pero de allí a pasar a la radicalidad, a la violencia, hay un plano absolutamente distinto. Yo te puedo asegurar, por los análisis que hemos hecho nosotros, que mucha gente, por ejemplo, heredera de Sendero Luminoso, del maoísmo extremo, está involucrada en estos hechos y que ha venido tejiendo desde hace muchos años atrás y de hace muchos meses atrás ha venido tejiendo estrategias en contra de no solamente en contra del gobierno, o del Estado de Derecho y del Estado, sino además promoviendo nuevos cuadros. Pero Sendero, o los herederos de Sendero, no quiero decir que sean Sendero Luminoso, o los herederos del Sendero del maoísmo extremo, lo han venido trabajando desde hace muchos meses atrás, desde Bolivia, desde Puno, desde Apurímac, lo han venido trabajando. En Apurímac tú no puedes entender las violentas protestas sin el apoyo del FENATE. El FENATE en Ayacucho o en Apurímac es muy fuerte, demasiado fuerte, en Puno también, y tienen evidentemente dirigentes. Estos dirigentes se han venido trabajando, es más, en los documentos propiamente de Sendero Luminoso, en los documentos de reconstitución, por ejemplo, de Sendero Luminoso, hablan de cosas importantes como, por ejemplo, el proletariado minero, es decir, el proletariado informal o artesanal, que tienen que apoyar ellos. Habla del pequeño y mediano empresario agricultor. Eso es una cosa fundamental en el programa de Sendero. Entonces, el gobierno tiene que decirnos contra quién estamos luchando. Si bien estamos luchando con algunas organizaciones, evidentemente que pueden tener una demanda legítima, pero también hay una parte de radicalidad y el gobierno debe decirnos quiénes son esos radicales, porque no podemos estar diciendo que son senderos, son herederos de senderos sin que lo tengamos, por lo menos sin que el gobierno los tenga localizados. El caso nuestro, por ejemplo, haciendo análisis, sabemos muy bien cuál es la red que ha tejido FENATE, desde Bolivia incluso se está tejiendo una red abiertamente conspiradora contra el Estado de Derecho. Y eso el gobierno tiene que comunicarnos, tiene que decirnos para separar
las exigencias legítimas de la radicalidad propiamente de estos grupos de izquierda. Muy bien, Iván. Como siempre, yo te agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a estar siguiendo con mucha atención lo que ocurre en el sur, en la Sierra Sur del país, y además mirar con mucha atención tus redes sociales, que además son muy visitadas y tienen muy buena información. Yo te agradezco y aprovecho para desearte lo mejor en el año 2023, mi estimado Iván. Un fuerte abrazo. También para ti, un fuerte abrazo, gracias. Gracias, Iván. RCR, la red que comunica y une al Perú.